Bueno, en esta clase vamos a ver sobre las velas japonesas. Una vela japonesa es la representación gráfica de la evolución del precio de un activo financiero durante un plazo determinado del tiempo. Las velas son utilizadas por los traders para determinar posibles movimientos del precio basándose en patrones pasados. Entonces, la manera correcta de leer las velas tenemos que está conformada por mecha y su cuerpo. La estructura es la siguiente. El cuerpo es la parte ancha de la vela y nos muestra la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre. La mecha, también llamada sombra, nos indica el punto más alto y el punto más bajo que alcanzó el precio. Cuando una vela no presenta mecha, significa que el precio del cierre y de apertura coinciden con los niveles más altos o más bajos que alcanzó el precio. El color de las mechas de las velas nos da a entender la dirección del movimiento del mercado. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El precio en el que cierra la vela es mayor al precio de apertura, dando como consecuencia una vela verde. Acá tenemos la vela alcista y vemos que ella nos indica un precio mínimo, dejándonos la mecha, el precio de apertura, un precio máximo, que fue el punto máximo que tocó la vela, y el precio de cierre, que fue donde cerró la vela. Sabemos bien que apenas cierra esa vela, inmediatamente en esa misma región se abre otra vela. Acá, en el ejemplo de la vela bajista, tenemos que nuestro precio de apertura está por acá arriba, vino, hizo un precio máximo, hizo un precio mínimo y luego hizo el cierre del precio por acá abajo. La lectura, como ya los dije, por la apertura, por ejemplo, el precio abrió en $80, pero él bajó y se mantuvo en un precio de $50. En ese momento hubo un impulso, muchos compradores que impulsó la vela hacia arriba, dándome un precio máximo de $200. Y en ese momento, pues fue disminuyendo la cantidad de compradores y la vela fue bajando, dejándome un rastro de mecha y cerrándome con un precio de cierre de $180. Entonces, como el precio aumentó durante la formación de esa vela, da como consecuencia una vela alcista. Caso contrario sería con la vela bajista, la vela roja. Acá están los gráficos. En el gráfico, en el ejemplo del gráfico, lo podemos apreciar. Acá tenemos una vela de fuerza alcista. Ahora vamos a hablar de los patrones de velas japonesas. Los más conocidos o los más comunes son estos. Tenemos esta, que es una Marubozu alcista, que simplemente es una vela de fuerza alcista. Tenemos este patrón alcista, que simplemente es una vela que se come en tamaño a la vela anterior, que se llama engulfing bar alcista o un patrón de vela alcista. Y tenemos acá la vela martillo, que todos lo conocemos y se puede conseguir en pisos o soportes. Tenemos también los patrones bajistas, que lo que cambia es la configuración, el color. En este caso, la Marubozu bajista claramente es roja, el engulfing bajista es rojo y tenemos la shooting star o un martillo invertido, que lo conseguimos, estos patrones los podemos conseguir en zonas de resistencia o zonas de liquidez, dándonos a nosotros posibles entradas en el mercado. Y tenemos este patrón, que es un patrón neutral. No te indica nada, no sabes en realidad hacia dónde se va a dirigir el mercado. Entonces, para este patrón tendríamos que esperar una segunda vela a ver cómo termina. Con los patrones de vela,
existen tres principios que debemos tomar en cuenta para la interpretación. El principio número 1 es el principio del contexto y hace referencia a la idea de que siempre debemos ejecutar nuestras operaciones con la vela actual en sintonía con la acción del precio. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a una zona del gráfico donde vemos que ya el precio se ha ido y que no tiene ni siquiera asomado señas de que quiere devolver y te queda por ahí una shooting star, pero tú no estás viendo cerca ningún soporte, ninguna resistencia, pero tú ejecutas una venta ahí. Eso no está acorde porque no está cumpliendo el principio del contexto. También tenemos el principio de la localización. Cada vela o patrón de la vela hay que analizarlo según la zona concreta del gráfico en el que se esté formando. Este principio va unido con el principio del contexto. Y también tenemos el principio del tamaño. El tamaño nos dice mucho sobre la fuerza del precio, es decir, la distancia que hay entre el precio máximo y el precio mínimo. Hay momentos en el mercado en el que la formación de las velas son muy pequeñas y eso nos indica a nosotros que no hay mucha fuerza en el mercado. Esto puede pasar cuando el mercado esté cerrado o cuando tenemos un mercado lateralizado o en rango. Entonces tenemos que esperar un impulso con otra vela que rompa esa tendencia en rango para ahí sí poder empezar a analizar y buscar posibles zonas de entradas. Ahora, el uso práctico de las velas, ¿a qué nos va a ayudar? ¿Por qué tenemos que saber sobre las velas japonesas o sobre la estructura o sobre el contexto de las velas o los principios? Bueno, pues ellas nos van a ayudar para nosotros poder leer mejor los gráficos y también nos va a ayudar para poder desarrollar diferentes estrategias. Estos patrones de vela los vamos a complementar con, ya sea con indicadores o con acción de precio o zonas de liquidez. También, analizando el gráfico, vamos a poder predecir los movimientos futuros. Vamos a poder hacer análisis basándonos en esos patrones de vela. Y también vamos a poder ver qué tan fuerte es el movimiento del mercado según la fuerza que lleve esa vela. También todo esto, pues, tiene que tener complementos. ¿Complementos cómo? Pues tienen que estar basados, aparte de saber sobre patrones de vela, deben utilizar por lo menos algún indicador, ya sea de volumen, ya sea de tendencia, o pueden incluso utilizar un indicador combinado, un indicador que sea tanto para tendencia como para volumen.